filosofía que, vamos a decir, Chepito Pérez no va a ser salvo, entonces ¿para qué Dios lo creó? Le digo, bueno, pues Dios lo creó para que fuera salvo, sí, pero él sabía que no iba a ser salvo, entonces ¿para qué Dios lo creó? Entonces, indirectamente Dios creó a una persona para ser condenada. Le digo, no es así, no es así, porque fíjate bien, hermano, Dios no ha creado a nadie para ir al infierno. Dios no ha creado a nadie para ir al infierno. Y ahí es donde está la divergencia, hermanos, entre lo que nosotros creemos y lo que ellos dicen. ¿Ves? Dios ha creado a todos, para ser salvos. Dice la palabra de Dios, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que cada persona que nació aquí, hermanos míos, Dios la escogió, sí, y Él quiere que esa persona sea salva. Él quiere que esa persona sea salva, pero no son salvos, no porque Dios quiera mandarlos al infierno, sino porque estas personas han rechazado en su libre albedrío el no aceptar la invitación que el Señor les está haciendo. Y ahí es donde radica ¿cómo se llama? La diferencia entre nosotros y esta gente. ¿Ves? Por ejemplo, dice aquí más adelante, hermano, fíjate bien. Dice, capítulo 5, ¿por qué murió Cristo? En el capítulo 4 vimos que Dios el Padre es soberano en salvación. Él concede el don de fe para que las personas puedan creer. Dios da esta fe solo a aquellos que Él ha escogido y sin lugar a dudas tiene el derecho de actuar como y cuando quiere en este asunto. Dice, hay quienes predican que Cristo murió para hacer que la salvación del pecado fuera imposible para todo el mundo. Otra vez, vuelvo y repito esta frase. Hay quienes predican que Cristo murió para hacer la salvación del pecado fuera posible para todo el mundo. Pero esto no puede ser verdad. Porque Jesús mismo dijo que Él daría vida eterna solo a aquellos que le fueran dados por el Padre. ¿Te fijaste en lo que dice este hombre, hermano? Este hombre que se dice ser cristiano y que muchos están siguiéndolo, personas como les acabo de mencionar hace rato, que dice que hay personas que predican que Cristo murió para hacer que la salvación del pecado fuera posible para todo el mundo. Pues claro que sí. Yo predico eso. La salvación, hermanos, es efectiva para aquellas personas que creen, pero es hecha posible para todo el mundo. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Mira, por ejemplo, un versículo clave en esto. Un versículo clave en esto. Y yo creo que casi todo el mundo conoce este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la salvación, hermanos, es posible para todo el mundo. Esa invitación que yo dije allá en Isaías, venid a mí y estemos a cuentas, es para todo el mundo. Para todo el mundo. Hermanos, esta persona está hablando de una cosa totalmente ajena a lo que la palabra de Dios enseña. Hay muchos versículos, hermanos, que puedo mencionar al respecto. Hay muchos versículos que puedo mencionar al respecto. Por ejemplo, se me viene a la mente, por ejemplo, Tito 2:11. ¿Okay? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. A todos los hombres. Ahora, ¿son todos salvos? No. Desafortunadamente no. ¿Por qué? ¿Por qué no son todos salvos? Bueno, pues por la misma razón que Isaías nos está diciendo. Aquella invitación fue hecha, venid a mí todos los que estéis cargados. No, perdón. Venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos espada, porque la boca de Jehová ha dicho. ¿Quiénes son los que van a ser consumidos? Los que no quieren y que son rebeldes. No los que el Señor ha creado para un destino en condenación eterna. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado
con este asunto. Te voy a leer otro versículo, por ejemplo, en Jeremías. Déjame buscar aquí rápido. Jeremías. Hay varios versículos en Jeremías. Dice la palabra de Dios. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Ves? Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dice el capítulo 13, versículo 10. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrán a ser como este cinto para que ninguna cosa es buena. Dice, porque este cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntara a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuese por pueblo y por fama, para alabanza, por honra. Pero no escucharon. Ellos decidieron no escuchar. Hermano, es bien triste ver que hay gente que cree, hermanos, que Dios eligió a unas personas, hermanos, como autómatas, simple y sencillamente con el único propósito de mandarlos al infierno. A otras personas, hermanos, que enseñan todo esto. Tengamos cuidado con este tipo de doctrina, hermanos. ¿Qué pasa por ejemplo, con Judas? Aquí, estoy buscando aquí, hermanos, si no encuentro, yo creo, lo traspapelé o el sitio cuando él dice que Dios escogió a Judas específicamente para que fuese él el traidor. Y, hermanos, mira, yo no creo que eso es así. Yo sé que el Señor sabía que Judas, aquí está, dice así que Judas estaba haciendo aquello que Dios había dicho que hiciera. Fíjate bien, así que Judas estaba haciendo aquello que Dios había dicho que hiciera. Entonces no es difícil creer que todas las personas malas estén igualmente haciendo lo que Dios había dicho que tenía que suceder. Hágame el favor, hermanos, ¿cómo es posible que una persona que se dice cristiano puede decir este tipo de herejías? O sea, lo que está diciendo aquí este hombre, y vuelvo y lo leo, dice así: ¿podría alguien ser más malo que lo que fue Judas? Dice, la pregunta dice, así que si Judas estaba haciendo aquello que Dios había decidido que hiciera, entonces no es difícil creer que todas las personas malas están igualmente haciendo lo que Dios ha dicho que tenía que suceder. Entonces, hermano, fíjate bien, aquel violador que ha violado a muchos niños, ¿eso quiere decir que Dios lo eligió para que ese hombre fuera un violador y violara a esos niños? Hermanos, qué vergüenza que personas estén enseñando ese tipo de herejías. Y mira, hermano, yo sé que Judas entregó al Señor Jesucristo, por la Biblia lo dice así, y que el Señor Jesucristo también lo escogió, y el Señor Jesucristo obviamente sabía lo que iba a suceder, pero Judas no tenía que entregar al Señor Jesucristo. Sí, tú me dirás, pero Cristo tenía que ir a la cruz. Es cierto, pero Cristo pudo haber ido a la cruz sin que Judas lo hubiese entregado. Tal vez los mismos sacerdotes o el mismo pueblo romano, qué sé yo, lo hubiera entregado para ir a la cruz. Pero Judas no tenía que haberlo hecho. Judas tomó una decisión, hermanos, porque él es responsable, junto contigo y conmigo, de tomar decisiones en este mundo. Somos libres de escoger, hermano querido. Entonces, hermano, esta gente está enseñando una cuestión que es totalmente diferente a lo que la palabra de Dios enseña. Ellos dicen, bueno, es que mira, así como Lázaro estaba muerto y Lázaro no se podía levantar hasta que Cristo lo llamó, las personas no pueden levantarse de la muerte espiritual hasta que Cristo los llama. Y es cierto, hermanos, hasta cierto punto. ¿Sabes qué? Dios te llamó a ti cuando fuiste salvo, ¿sí o no? Él tocó la puerta de tu corazón y te dijo, hey, tú eres un pecador, hey, tú necesitas arrepentirte, sabes que hay una condenación, pero también hay una salvación en Cristo Jesús. Y tú dijiste, Señor, yo quiero ser salvo, Señor. Yo estoy cansado de mi pecado. Por favor, dame esa vida eterna que tú prometes. Y hermano, tú abriste tu corazón. Ves, aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Tú hiciste esa decisión cuando el Señor Jesucristo te estaba llamando. ¿Recuerdas el pasaje que leí hace rato en Juan capítulo 16? Cuando el Señor dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice la palabra de Dios, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿sabes qué? Es increíble, hermanos, que hay personas
que aun cuando Dios está diciendo a través del Espíritu Santo, hay un pecado en tu vida, hay un pecado en tu vida, hay pecado en tu vida. Y te lo vuelve y te lo dice, hay pecado en tu vida. No solamente eso, pero también dice, una justicia que demanda que ese pecado sea pagado. Hay una justicia. Hay pecado y hay una justicia. Y no solamente eso, pero también hay un juicio. Hay un juicio. Hay un pecado, hay una justicia y un juicio. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y personas, fíjate bien, que el Espíritu Santo les está tocando su corazón, se endurecen y dicen, no, no, yo no quiero, no, no, tal vez mañana, no, tal vez mañana, ahorita no, no me hables de religión, yo no quiero escuchar esas cosas. Tú estás, y tú eres una de esas personas, tú estás rechazando, fíjate bien en este momento, el regalo que el Señor Jesucristo te está ofreciendo. Tú estás rechazando la invitación que te está diciendo, ven a mí, te quiero perdonar, quiero darte vida eterna. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo para que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Quién es el que ha sido condenado? El que no cree. No es el que ha sido diseñado y nacido en este mundo para la condenación. No, el que no cree ya ha sido condenado. El que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hermano, el libre albedrío se refiere a que tú tienes esa libertad de escoger. Escogeos hoy a quién servir, dijo Josué 24:15. Escoge, tú tienes que escoger, tú eres responsable de ello, tú eres responsable de ello. Hermanos, la expiación no es limitada, es a todo mundo. A todo mundo. Ellos dicen que, bueno, cuando dice ahí Juan 3:16, que cuando Dios amó al mundo, se está hablando del mundo de los elegidos. No estamos haciendo eso, hermano, jugando a redefinir las palabras. Cuando dice el mundo, se está hablando de toda la humanidad. No puedes estar cambiando el significado de las palabras. Cuando dice Tito 2:11 que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, todo significa todos los hombres. No me salgas con que solamente son los elegidos. No, es todos los hombres. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:17, dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero fíjate cómo lo dicen esta gente. Ellos lo dirían de esta forma. El espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. El que sea elegido, venga. Y al que Dios haya elegido para tomar del agua, venga y tome agua de la vida gratuitamente. No, hermano, esto no lo dice así. Dice el Señor, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quieres tú tomar de la vida agua de la vida gratuitamente? Ven al Señor. ¿Por qué no quieres venir? Porque allá lo dijo en Juan capítulo 3, porque estás amando más el pecado, estás amando más la condenación, que el Señor que te está ofreciendo una vida eterna. Tú tienes la habilidad de creer, hermanos, en el Señor Jesucristo. Allá en el carcelero, en Filipo, le dijo a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. El que en Él cree, tiene vida eterna. Cree, hermanos, cree en el Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, que entendamos esto, porque todos vamos a dar cuentas a Dios por nuestros propios actos. Te pregunto, ya para terminar, ¿has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador? Tú tienes que elegir. Tienes que tomar una decisión.
No puedes llegar allá al cielo y decir, bueno, pues es que yo pensé que yo